Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a este webinar el día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia. Mi nombre es Erasmo Hernández. Conmigo están de parte del equipo de Syntec, conmigo del equipo de SAP están Juan de Dios Campos y Francisco del Valle, que estarán participando en algunas secciones de este webinar. El tema que vamos a estar abordando hoy es relacionado con Experience Management, específicamente para los modelos de negocio en B2B, ¿no? Porque es importante y les vamos a estar comentando algunas tendencias y algunos retos que nosotros hemos detectado precisamente en este tipo de modelo de negocio con respecto Erasmo, a lo que se refiere a Experience Management. Sí, perdón, creo que nos pone aquí por el chat que no se escucha. No sé si Caro nos puede ayudar a confirmar nada más este punto. Sí, acabo de ver. Ya, parece que ya. Perfecto, Sí, gracias. bueno, les comentaba, el tema es Experience Management específicamente para B2B. Tenemos una agenda, estaremos viendo más o menos una hora 10 de contenido y posteriormente vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Me presento, soy director de la práctica de estrategia de tecnología para Syntec. Antes de esto tuve el cargo de dirección de la práctica de estrategia de clientes, entonces por ello que he estado muy involucrado precisamente con todas estas iniciativas relacionadas con el manejo de la experiencia. Soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo una maestría en desarrollo nacional por la UDEM y tengo 16 años de experiencia en consultoría, entonces me ha tocado participar en algunos proyectos precisamente alineados con este enfoque de Customer Experience, tanto en el segmento de B2C como en el B2B. Y precisamente les quisiera comentar un poco más acerca de esto, ¿no? Digamos que el concepto de Customer Experience, como lo hemos estado escuchando desde hace unos 5 o 6 años, que ha tomado muchísima más forma, pues realmente no es nuevo. O sea, el cliente siempre ha tenido una experiencia al momento de interactuar, sea un negocio, sea un consumidor, al momento de interactuar con quien provee un producto o un servicio, siempre ha tenido una experiencia, ¿no? Y vemos en este gráfico que puedes tener una experiencia ya sea de 1 estrella o de 5 estrellas. Lo que ha pasado es que últimamente tenemos esta facultad a través de diferentes medios de calificar cada una de nuestras experiencias con 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. Y como consumidores, y voy a hacer mucho énfasis en esto, nosotros tomamos esto como uno de los indicadores más importantes al momento de tomar una decisión. Vamos a Amazon, vamos a ver un Airbnb, vamos a ver un restaurante, vamos a ver Trivago, vamos a ver Expedia, y lo que vemos primero es precisamente cómo están calificados esas experiencias de otros usuarios, de otros consumidores. Al final, en lo que redunda el tener una experiencia sujeta a la casualidad o sujeta a la voluntad o al expertise de cada una de las personas que intervienen en el journey de un cliente, y que pues se da simplemente por esa voluntad, o bien trabajar con experiencias que sean consolidadas, que sean homogéneas, que tengan ciertos estándares, viene precisamente de la evolución del Customer Experience. ¿Qué hago con Customer Experience? Pues creo un nuevo concepto que es Experience Management, ¿sí? Y es crear los procesos, configurar la organización, pensar en los habilitadores tecnológicos que permitan precisamente habilitar una experiencia al cliente que no sea producto de la casualidad o de la voluntad de quien la está proveyendo. Y ese concepto simplemente empieza a detonar una serie de retos que antes no se habían escuchado. Dejar de trabajar en silos, pensar que Experience Management como tal no es un proceso de una sola área, sino que es un proceso transversal a la organización. Entonces, es por ello que tiene mucha relevancia precisamente hablar de este tipo de modelos de negocio, y sobre todo cómo se hace este Experience Management en B2B. Ahora, quisiera compartirles algunos datos muy breves con respecto a reflexiones que me gusta hacer con respecto a este tema. Primero que nada, vamos a hablar de un concepto muy fácil, a lo mejor un poquito inventado, pero es la consumerización. Y el primer punto es hablar acerca de una experiencia en un modelo B2B. Pensamos que es un negocio realizando transacciones, adquiriendo un producto o recibiendo un servicio de otro negocio y se acabó. Es un B2B. Sin embargo, si abrimos esos negocios, pues de un lado vamos a tener a un asesor de servicio, a un ejecutivo de cuenta, a un asesor comercial, a un director comercial, y del otro lado vamos a tener también a una persona que es un comprador, que es un director de abasto, etcétera.
a fin de cuentas lo que estamos viendo aquí son dos personas interactuando. Y esas personas en el día a día, como les comentaba, pues a lo mejor pasan cierto tiempo en Amazon, tienen una cuenta en Amazon Prime, resuelven ahí sus dudas, a lo mejor hacen sus bookings para vacaciones en Airbnb o en Trivago o compran sus vuelos en Expedia, etcétera. Al final ellos están recibiendo una experiencia donde ellos pueden hacer un seguimiento, que hay un self-service, que hay una selección de lo que yo estoy buscando, donde yo puedo configurar el tipo de servicio que voy a recibir, etcétera. Y todo eso, cuando llego a mi trabajo, de alguna manera lo puedo estar esperando también. ¿Sí? Y al no recibirlo, eso comienza a afectar precisamente en el tipo de experiencia que estoy llevando, ya no en mi rol como consumidor, ya no en mi rol como cliente único, sino en mi rol como una persona a cargo de una experiencia y a cargo de una transacción hacia la organización en la que trabajo. Y eso va o en detrimento, o sea, si esa experiencia es mala, no se parece nada a la que tengo yo como consumidor, pues puede ir precisamente en detrimento de la experiencia del cliente, o al contrario, que sea seamless, o sea, que sea el mismo tipo de experiencia que yo tengo al transaccionar en un sitio de e-commerce que yo tengo al transaccionar con el proveedor de un producto o servicio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el 75% de los compradores mencionan que experiencia del cliente, la experiencia que ellos reciben y esas 2, 3, 4, 5 estrellas son uno de los 3 factores más importantes que determinan si transacciono o no transacciono con el otro negocio, siendo los otros 2 ya considerados inclusive como un given. Si estamos hablando de calidad y de precio, pues definitivamente ese va a ser uno de los principales detonadores, pero definitivamente también la experiencia va a tener un gran peso sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de experiencia no solamente estamos hablando de la transacción per se o de si me la pasé bien o mal, estoy hablando de si puedo tener una relación de confianza, hay empatía, hay una sociedad con el proveedor que yo tengo. Un tema importante es, por ejemplo, que el 90% de los CEOs de las organizaciones consideran que, de los modelos de negocio B2B, consideran que Experience Management es una iniciativa estratégica. ¿Sí? Eso lo ven ellos como su agenda estratégica. Ahorita van a recibir ustedes una pequeña pregunta, voy a hacer una pregunta, si consideran que Experience Management es una prioridad estratégica para sus organizaciones. En un momento más van a recibir esa encuesta y a ver si me pueden ayudar a contestarla. Mientras tanto, les sigo diciendo, el 90% de los CEOs consideran que esto es una iniciativa estratégica. Ahora, ¿por qué? Primero que nada, dos factores que les quiero comentar. La tasa de crecimiento, la tasa compuesta de crecimiento año a año de una organización que invierte en procesos de experience management versus una que no la hace, es diametralmente diferente. Estamos hablando de hasta un 17% de CAGR para una organización que invierte y que se configura para dar una experiencia al cliente de 5 estrellas versus una que no lo hace, que es de un 3%. Y ahora existe este concepto también, miren, por ejemplo, lo que hemos recibido hasta ahora es que el 83% de las personas que han contestado a la encuesta dicen Experience Management es una prioridad estratégica en la organización. Y pues precisamente es lo que es congruente con lo que hemos estado platicando del tercer dato que les compartí. Otro punto importante es el premium price. ¿Sí? El premium price es lo que yo estoy dispuesto a pagar, ese extra que estoy dispuesto a dar, que puede ser hasta un 16%. ¿Por qué? Por pagar esa confiabilidad, por pagar una excelente experiencia con el proveedor. Entonces, eso también existe. O sea, hay un valor intrínseco a invertir en iniciativas de Experience Management. Los dejo entonces ahora con Juan de Dios, que nos va a hablar un poquito más del tema. Gracias, Erasmo. Buenos días a todos y primero que nada, gracias por conectarse, gracias por su tiempo. Sabemos que tenemos que adaptarnos a estos nuevos modelos de comunicación con nuestros clientes ante esta situación en la cual estamos aprendiendo a trabajar desde casa. Esperamos primero que todos ustedes estén bien, sus familias. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio. Como decía Erasmo, yo me presento, soy director comercial dentro de SAP en la división de Customer Experience, donde justamente impulsamos y posicionamos todas las soluciones tecnológicas que tienen que ver con este proceso del que estamos hablando. Si bien sabemos que la tecnología es solamente uno de los pilares para poder gestionar o para poder tener un proceso de Customer Experience gestionado directamente por la empresa,
juegan parte también clave los procesos, la gente, pero bueno, la tecnología definitivamente apalanca en un mundo digital como el que vivimos. Continuando con esta situación, con este punto, vamos a hablar también con Erasmo ahora de estos, cuáles son los 6 elementos clave para poder gestionar o para poder armar una buena experiencia de cara al cliente. Creo que hablábamos, como lo dice Erasmo, muy atinadamente, el hecho de dar a los clientes o los compradores en el modelo de B2B una experiencia muy parecida a la que ellos tienen en sus procesos de la vida diaria, ¿no? En donde hacen sus compras recurrentes. El primero, y vamos a ir aquí rebotando un poco, Erasmo, ¿te parece las ideas? Claro. El primero es justamente la personalización de la oferta, hacerle llegar a nuestros clientes esta conexión realmente con su realidad como empresas, hacerles llegar información relevante, hacerles llegar contenido que sea adecuado para el contexto que esté viviendo la empresa con la cual estamos tratando, la industria con la cual estamos tratando. Creo que hoy más que nunca, el hacer frente a la realidad de nuestros clientes B2B, saber si la empresa está pasando por un momento difícil ante la pandemia, saber si la empresa está teniendo un momento de auge por esta situación, podría ser uno solo de los ejemplos con los cuales podríamos trabajar para personalizar esta oferta. No sé, Erasmo, si en este punto quieras agregar algo, comentar algo, pero me parece bastante relevante. Sí, no, yo digo, lo voy a mencionar y voy a hacer un poco más énfasis con algunos datos que les quiero presentar más adelante, pero sí es uno de los retos que nosotros hemos detectado por el tipo de competencias que se tienen que generar para precisamente alcanzar esta personalización de la oferta. Pero si quieres avanzar, y hago más énfasis más adelante. Sí. Me parece perfecto. Bueno, continuamos con el siguiente punto o pilar importantísimo en una gestión de experiencia B2B, que es justamente la confiabilidad y la integridad de la empresa con la cual estemos tratando. Aquí más que nunca, y de hecho lo vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos, los acuerdos que tenemos y las expectativas que generamos con los clientes no solamente van a ser parte de nuestras estrategias de mercadotecnia, van a quedar escritas generalmente por contrato. Incluso se habla de penalizaciones y creo que todos ustedes lo pueden experimentar dentro de sus empresas. Si tratamos, hablamos de tiempos de entrega, hablamos de niveles de servicio, hablamos de tiempos de respuesta ante una posible eventualidad, esto es súper importante tenerlo bien mapeado, bien identificado dentro de proceso, dentro de herramientas que nos ayuden a resolverlo y poderle dar la tranquilidad a nuestros clientes B2B que vamos a estar siempre en tiempo y forma. ¿Por qué se vuelve más relevante en los procesos B2B este tema? Porque podemos incluso llegar a detener líneas de producción en caso de no cumplir con un pedido, con una orden de algún producto o servicio. Igual, el siguiente punto creo que va muy relacionado con el anterior y es justamente el manejo de las expectativas. En el B2C vemos que a lo mejor y podemos hacer campañas de mercadotecnia donde podemos ofrecer nuestros productos o servicios. Y si bien también el manejo de las expectativas es muy importante, en el B2B cobra mayor relevancia. No solamente es te voy a cumplir lo que te prometí, sino desde antes, un paso antes es ¿qué te voy a prometer como empresa? Te voy a prometer que mi producto va a estar cumpliendo ciertas características, te voy a prometer que te voy a entregar todos los meses en algún periodo o tiempo específico y con base en esas expectativas es que la empresa o nuestro cliente va a poder hacer planeaciones, va a poder hacer gestión de sus empleados, va a poder hacer igual compromisos con sus propios clientes. Entonces, creo que esta parte es medular en cualquier parte o en cualquier proceso de experiencia B2B. Igual, ya que manejamos bien las expectativas, ya que le dimos esa confiabilidad al cliente, hay que responder satisfactoriamente y es nuestro cuarto pilar de estas estrategias. Ser capaz de atender una mala experiencia en tiempo y forma. Hablamos, y lo vamos a mencionar de nuevo más adelante, no toda la experiencia, y sería utópico pensar que toda la experiencia va a ser perfecta, que todos los puntos van a ser perfectos. Y esto viene derivado de lo que comentaba Erasmo hace un momento. En un proceso B2B hay muchas personas involucradas. Están compras, están créditos, están los repartidores muchas veces, están los vendedores también. Entonces, en algún punto es muy probable que se rompa un poco la experiencia. No es malo, simplemente hay que saber responder satisfactoriamente y cómo le damos la vuelta y cómo sus empresas están preparadas para darle la vuelta a uno de esos momentos que a lo mejor y se nos pudo haber ido un poco de la mano del control. Eh, Igual, el tiempo y esfuerzo, ¿no? Creo que todos valoramos hoy más que nunca el tiempo que estamos haciendo ciertos procesos. Y así como buscamos como consumidores
pasar poco tiempo buscando un vuelo, buscando un hotel, buscando cierto artículo que queremos para nuestro consumo diario. También los compradores de las empresas B2B están justamente buscando lo mismo, que el proceso para recibir una cotización sea rápido, que el proceso para poder firmar un pedido igual sea ágil, que no tengamos que firmar 80 documentos para poderlo completar, que sea sencillo. Y ahorita vamos a hablar un poco también de para qué personas tiene que ser esto sencillo en tiempo y esfuerzo. Y bueno, por último, menciono, creo que, y hoy más que nunca es clave, lo decía como parte de la personalización al inicio, pero creo que la clave es la empatía, tener empatía con los clientes. Hoy en día ustedes seguramente como empresas ya tienen identificados quién de sus clientes B2B ya están pasando por un momento complicado ante esta situación, y tal vez valdría la pena hacerles llegar un mensaje empático bajo esta realidad. Tal vez vale la pena hacerles llegar y alinear a todos los esfuerzos de su organización, a los equipos de mercadotecnia, a los equipos de cobranza, a los equipos de entrega, al equipo comercial incluso, a estar alineado con esta estrategia de empatía directamente con los clientes. Bien, voy a liberar aquí justamente una encuesta antes de pasar al siguiente slide. Y me gustaría que me contestaran, y mientras tanto lo voy platicando, ¿qué momento dentro de la experiencia del proceso business to business ustedes creen que es más relevante para la experiencia? ¿Qué momento creen que lo define más? Vamos a ir esperando estas respuestas, y mientras tanto vamos a hablar de algo muy importante, y lo hemos platicado con varios de nuestros clientes, y es justamente cuáles son las diferencias que tiene el proceso B2B. Ya hemos hablado de varias. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene con el proceso B2C? Existen unas muy marcadas, que son las que vamos a mencionar, y creo que cada una de las empresas podrá ir identificando, y más cuando tienen los dos modelos, B2B y B2C. El primero, y creo que el más evidente, son los ciclos de venta. En ocasiones son más complejos, generalmente son más largos los ciclos de venta, intervienen diferentes personas. Entonces, bueno, creo que vale la pena tomar esto en cuenta ante las estrategias que sus empresas vayan a ir desarrollando, alinear a los equipos, identificar en qué momentos van entrando cada una de las áreas a interactuar con nuestros clientes. El siguiente son los niveles de servicio, lo mencionábamos hace un momento, ya están por contrato, las penalizaciones igual. Entonces, esto, más allá de tener una repercusión en la experiencia de nuestros clientes, también va a tener una repercusión económica en caso de que no cumplamos los acuerdos. Vale mucho la pena setear bien las expectativas desde el inicio, trasladar eso a los contratos que vamos a hacer con nuestros clientes, y bueno, posteriormente asegurarnos de no incurrir en estas penalizaciones. Hay grandes inversiones de tiempo, recursos, de personas, incluso hay grandes proyectos. Hoy en día hemos visto una realidad en muchas de las empresas que incluso se están creando nuevas áreas justamente para gestionar la experiencia en modelos B2B. Entonces, esto requiere una gran inversión de recursos por parte de las empresas. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para ver las respuestas que nos están compartiendo, y la verdad es que no está tan disparado como el otro, tan marcada la diferencia. Aquí sí se están haciendo varias votaciones. La más mencionada, evidentemente, es comprometer y entregar un valor claro y específico a los clientes. Muy de acuerdo con ustedes. Creo que desde la definición de las expectativas cuando vamos a vender con un cliente, y bueno, pues principalmente entregar este valor claro a nuestros clientes, ¿no? Otra gran diferencia que tiene con el modelo B2C es lo que mencionaba Erasmo en un inicio. Hay muchos interlocutores, ¿no? Ahorita la siguiente slide vamos a hablar de cuáles son estos interlocutores y cómo van jugando un rol diferente dentro del proceso de decisión. Pero bueno, esta es una realidad que nos debe hacer pensar en cómo estamos diseñando estos procesos o estas estrategias hacia nuestros clientes B2B. Y bueno, pues estos diferentes interlocutores que intervienen dentro del proceso tienen diferentes agendas, tienen diferentes KPIs con los cuales hay que cumplir. Entonces, aquí se vuelve un poquito más complejo el hacer un proceso de venta y un proceso de experiencia que atienda estos diferentes indicadores. Los indicadores de los equipos de compras, los indicadores de los equipos de tecnología muchas veces, o en nuestro caso, los indicadores de los equipos comerciales, en fin. Como les decía, no tiene que ser todo perfecto. Hay unos momentos más relevantes que otros. Y esto, que bueno, lo mencionábamos hace un momento. Les voy a compartir otra pregunta, mientras tanto, para que nos ayuden con su input. Y es, ¿en qué etapa consideran ustedes que se deberían de focalizar los esfuerzos para mejorar la experiencia de manera más efectiva? Les estamos dando ahí algunas opciones. Durante el previo, la etapa del enamoramiento a los clientes, durante el proceso de compra,
tal vez durante el primer proceso de postventa, una vez que confiaron en nosotros por primera vez, esa primer venta es la más importante, la estandarización y la vida del cliente, ya que se vuelve un cliente recurrente, o la renovación o disolución del contrato en el caso de que lo aplique. Mientras nos comparten sus respuestas y sus comentarios, avanzamos con un poco más de diferencias. Estos momentos clave hay que identificarlos bien dentro de su compañía. Creo que parte de esta encuesta es ninguna respuesta es correcta, evidentemente, todas son correctas, y la definición de esto va a depender mucho de la realidad de su compañía, de lo que ustedes estén vendiendo, bien o producto. Y bueno, retomo un comentario que hacía Erasmo al inicio. Ya no hablamos de business to business, ya no hablamos de B2B, hablamos de business to people. Hablamos de con quién vamos a interactuar del lado de nuestro cliente. Para justamente hacer un poco más de mención, digo, aquí me parece bastante interesante lo que la mayoría del público está mencionando aquí como la etapa más importante o donde deberíamos de focalizar esfuerzos es justo la estandarización y vida del cliente. Me parece bastante alineado con lo que estamos viviendo hoy en día, pero bueno, cada empresa tiene una realidad distinta y veo que la mayoría está enfocándolo o enfocaría los esfuerzos en esta etapa. Vamos a hablar muy rápido de cuáles son los 4 players más importantes o más significativos en un proceso de decisión B2B. Evidentemente, y los voy a mencionar en orden de derecha a izquierda, los voy a mencionar también por orden de influencia. Definitivamente el tomador de decisión es la persona que más tenemos en mente, ¿no? Es quien nos va a dar la firma final y puede ser una decisión individual o puede ser en comité, dependiendo de cada empresa. Y generalmente lo que hemos visto es que muchos de los esfuerzos de las empresas están orientados hacia este segmento, hacia quien firma. Son personas a las que generalmente se invita a eventos, son personas con las cuales buscamos tener una relación uno a uno, lo cual está perfecto porque al final es quien nos va a dar la firma de ese contrato que tanto estamos esperando. Sin embargo, hay otros jugadores dentro de la ecuación que vale la pena tener en mente y vale la pena tener en cuenta en nuestras estrategias de creación de experiencias. Uno muy clave son los influenciadores. Generalmente no tienen una autoridad formal para tomar la decisión de compra final. Sin embargo, pueden impactar la selección de uno de los proveedores, pueden impactar la decisión de que un cliente se vaya por su compañía. Ellos pueden igual o impulsarlo, pueden retenerlo. Estas personas pueden ser tal vez del área de compras, estas personas pueden ser tal vez algún asesor incluso externo a la compañía. Y más adelante en el ejemplo que tenemos, vamos a ver cómo tenemos que tener bien identificadas estas personas, porque juegan una parte fundamental en las ventas que ustedes puedan hacer con sus clientes B2B y en este journey que tenemos que crear para ellos. Otra parte también muy importante son los usuarios. Me gustaría compartirles mi ejemplo como proveedores de tecnología. Nosotros muchas veces hacemos este tipo de procesos comerciales con las empresas y al final dejamos a estos usuarios. Es un error que pudiéramos cometer. Hay que ir directamente con ellos. Hay que hablar con el usuario del bien o servicio que estamos comercializando, porque al final es el que va a vivir día a día con esta decisión. Al final son los que experimentan todos los días, para bien o para mal, las decisiones de la compañía. No tienen generalmente tanta influencia en la toma de decisión, pero sí son los usuarios mayoritarios del producto. Entonces, una buena estrategia de llegar a ellos, créanme que realmente marcaría una diferencia en cómo vamos seteando estas expectativas y cómo vamos acercándonos más a la decisión de compra. Y por último, no menos importante, pero también parte importante de la decisión es justamente los clientes de estos usuarios. ¿A quién van a atender los usuarios con el bien o con el producto o servicio que estemos comprando como compañía? Generalmente no tienen influencia en la toma de la decisión. Sin embargo, son los afectados directamente por las decisiones de la compañía, son los afectados finales de estas herramientas o productos o servicios que estemos comprando. Y algo muy importante que no deberíamos de perder de vista es que tal vez el que hoy es un cliente sea un influenciador o un potencial tomador de decisión en otra compañía. Y esto regresando al comentario de Erasmo que hacía al inicio, en el sentido de, pues al final sigue comprando esa persona y no sabemos si esa persona va a tener un puesto importante en otra compañía que pudiera potencialmente ser nuestro cliente. Aquí viendo un poco nada más el resultado final de la encuesta, creo que la mayoría, Erasmo, se inclinó por la estandarización y vida del cliente, ya la vida real y lo que vamos teniendo en el día a día, me parece pues bastante importante. Sin embargo, hubo también ahí en segundo lugar, quedó la etapa de preventa y enamoramiento del cliente, muy ligado con el seteo de las expectativas que tenemos con nuestros proveedores.
Listo. Digo, ahora la siguiente parte que quisiera abordar, ya después de esto que les ha comentado Juan de Dios, voy a hablar de, nosotros como Syntec hemos visto, estoy resumiendo 6 retos muy importantes dentro del mundo B2B. No quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que sean restrictivos o que apliquen absolutamente para todos, porque inclusive hemos hecho proyectos con clientes que ya han atajado algunos de estos retos. Primero que nada, quisiera a su vez retar un poquito la respuesta que me dieron en respecto a la iniciativa estratégica. Si Customer Experience es una iniciativa estratégica. Les voy a mandar una pregunta, que es si en su organización existe una posición o un grupo de personas que sean directamente responsables de los indicadores de Customer Experience. Es decir, y para que nos quede claro, la pregunta está enfocada a saber si efectivamente en la organización tienen a personas que dentro de sus factores clave de éxito se les bonifica o se les paga un bono o se les reconoce o se les mide precisamente por hacer seguimiento justo a los indicadores de Customer Experience. ¿Y por qué se los quiero preguntar? Precisamente porque el primer reto es la parte de ser congruente, ¿sí? O sea, de ser congruente con decir, ok, Customer Experience o Experience Management o manejo de la experiencia o qué sé yo, es, como le quieran llamar en sus organizaciones, es efectivamente una prioridad estratégica. La pregunta es, ¿la organización puede considerarse cliente céntrica? Y aquí les quiero mencionar 3 elementos claves en cualquier proceso. Primero que nada, estamos hablando de procesos, de personas y de habilitadores tecnológicos. Entonces, hablamos también de un proceso transversal. Dado que un Customer Journey empieza, o sea, si hablamos de la teoría respecto a experiencia del cliente, empieza, por ejemplo, con awareness, ¿no? Donde yo me entero y donde yo necesito satisfacer alguna necesidad. Dado eso, por ejemplo, ahí podemos meter campañas de marketing que no son como en business, no son como orientadas al consumidor, ¿no? Donde yo lo bombardeo con ads en su feed de Facebook o le mando algo en Instagram o qué sé yo. En este caso es un marketing diferente. Entonces, primero que nada, se tiene que generar ese awareness. Una vez que hay ese awareness, tiene que haber un interés, se tiene que generar una compra, etcétera, etcétera. Una vez que está la compra, entonces tengo que ir a tocar base quizás con producción para ver si se puede trabajar eso, porque a lo mejor es un engineering to order, entonces es un proceso largo de cotización, es un proceso largo de desarrollo, donde yo estoy implicando no solamente al comercial, sino al resto de la gente. A donde voy es que los procesos tienen que ser conceptualizados de una manera transversal y tienen que poner siempre al cliente en el centro. Una vez que tengo ese proceso diseñado, necesito tener la organización que lo soporte, ¿no? Entonces, tener la organización que lo soporte es tener precisamente esas personas responsables de esos indicadores. Hay organizaciones, nosotros hemos podido implementar en alguna organización, seguramente habrá aquí alguien de ahí, que tiene posiciones que precisamente resguardan que la oferta de valor se ejecute de acuerdo a lo que se diseñó. Entonces, ellos van a ver que el cliente pertenezca a un segmento y reciba los acuerdos de servicio que se diseñaron para ellos y que están alineados con lo que ellos perciben como valor. Por lo tanto, aquí la organización sí está configurada de esa forma. En otros casos, y en muchos casos, vemos, bueno, es que Customer Experience empezó en el área comercial, pero a lo mejor nunca subieron al barco a producción, nunca subieron al barco a logística, entonces eso va a ir como escalonado y por lo tanto cuando yo empiece a implementar como comercial me voy a topar con que las velocidades son diferentes porque la organización no está configurada de esa forma. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues un habilitador tecnológico. ¿Para qué? Pues para que haya una comunicación continua entre todas esas áreas que son responsables de dar una excelente experiencia. Por ejemplo, aquí en la respuesta que nos dieron a la pregunta, si es que hay una posición a cargo de estos indicadores, vemos que el 56% contestan que no, ¿sí? Entonces, mientras que el 80 y tantos, 86% dijeron, sí, sí es una iniciativa estratégica, tenemos que el 56 me dicen, no, no tengo a alguien que sea responsable de los indicadores de Customer Experience. Entonces, aquí el tema es cómo voy a configurarme para que esa iniciativa estratégica verdaderamente decante y pese en la organización. Y ese es uno de los grandes retos dentro de B2B. ¿Por qué? Porque son organizaciones un poco más pesadas, con procesos a lo mejor lead times de producción muy largos, configuraciones un poco más complicadas, no son todos un made to stock, donde yo tengo una serie de productos en inventario y los mando, etcétera. Hay retos muy específicos que hacen que mover estos procesos sea un poco más complicado. Ahora voy a hablar del segundo reto,
Y el segundo reto que vemos es precisamente la parte de personalización de la experiencia, que es redundante quizás con la palanca. Aquí por ejemplo, atendemos a dos de los pilares que mencionó Juan de Dios, que es precisamente la personalización y el manejo de las expectativas. Entonces aquí, verdaderamente conozco a mi cliente para tener esta personalización del cliente, o sea, de la oferta que yo le voy a dar, o sea, tener algo que verdaderamente le genere valor al cliente. Primero que nada, me empieza a representar retos en términos de las competencias que tengo que analizar. Necesito tener información, que esa información sea consistente, que sea fácil de analizar. Necesito quien procese esa información, que haya un análisis no solamente de las transacciones históricas del cliente, porque a lo mejor es un cliente nuevo. Tengo que ser capaz de meter a ese cliente nuevo en un segmento que sea más o menos por sus características adecuado y entonces hacerle una oferta que vaya en relación a las necesidades que va a tener. Entonces, aquí hay un reto importante porque yo tengo que tener ya definido ese arquetipo donde me viene un cliente nuevo, lo califico y lo asigno para darle una oferta de valor que tiene un nivel de certeza bastante alto de que le voy a dar lo que efectivamente necesita, le voy a dar esa personalización de experiencia. Entonces, aquí estamos ya hablando de competencias que las organizaciones están comenzando a meter o a implementar dentro de la estructura, que es, por ejemplo, capacidades de analítica, un modelo de gobierno de datos para que la información sea consistente y la pueda estar analizando correctamente, un proceso de calificación de clientes nuevos para poderlos segmentar adecuadamente. ¿Y por qué es importante la personalización de la experiencia? Estamos hablando que para el 2021 se calcula que alrededor de que la cantidad de transacciones puramente digitales en B2B va a aumentar un 15%. Quiere decir que yo voy a poner como organización a la disposición de los clientes una serie de herramientas, ya sean chatbots, ya sean ofertas prediseñadas, ya sea un configurador de mi oferta, un cotizador muy potente. Yo voy a poner eso a disposición del comprador para que él sea self-service, ¿sí? Entonces, eso no lo voy a poder hacer si yo no conozco al cliente y no tengo una oferta personalizada. Por lo tanto, aquí hay un reto muy importante organizacionalmente de desarrollar competencias que quizás hoy no las he integrado, como un departamento de analítica, como un modelo de gobierno de datos que sea eficiente, etcétera. Ese es otro reto que vemos muy importante con nuestros clientes. Otro importante es la agilidad en la comunicación constante durante el proceso comercial. Y aquí estamos atendiendo, por ejemplo, a dos de los pilares que comentaba Juan de Dios, que es responder satisfactoriamente a lo que el comprador necesita y al tiempo y al esfuerzo. ¿No? El cliente sabe siempre el estatus de las órdenes. Por ejemplo, si hablamos de estos procesos pesados de engineering to order, donde yo no tengo un producto, sino que tengo que desarrollar un proyecto, pues aquí lo que necesito hacer es ser muy ágil, porque si el proceso de cotización o el proceso de diseño tarda demasiado, pues quien lo haga mucho más ágil va a ser quien gane la venta, ¿sí? Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, de este premium fee que las organizaciones están dispuestas a pagar. Quien me dé respuesta más rápido y me resuelva mi necesidad más rápido, inclusive en procesos de engineering to order, y además me esté dando información consistentemente durante este proceso, es a quien voy a recurrir, independientemente si tengo que pagar un poco más, porque es un tema de costo de oportunidad quizás. Y el otro tema y el otro gran reto es precisamente lo que abordaba hace un momento con respecto a la diferencia de velocidades. Cuando mis procesos no están conceptualizados o diseñados de manera transversal, entonces estamos hablando de que yo como comercial tengo una velocidad muy rápida porque quiero darle respuesta al comprador demasiado rápido, pero yo no dispongo quizás de toda la información, entonces tengo que ir a tocar base con ingeniería, con producción, etcétera, y aquí las velocidades empiezan a variar. Por lo tanto, esa agilidad se ve sacrificada y el comprador empieza a sufrir en un proceso que es más pesado y que además daña mi productividad. El cuarto reto del que les quiero hablar es hacer el proceso sencillo. Precisamente es orientarse a cómo el proceso que tengo yo impacta en la productividad del comprador, impacta en la productividad de mi cliente, ¿no? 85% de los compradores califican como frustrante, por ejemplo, no tener algún modo de hacer seguimiento a través de un celular, ¿sí? O sea, que la forma en que yo pueda interactuar con mi proveedor lo pueda consumir inclusive en un celular, ¿no? Estamos hablando ya de un reto en términos de qué aplicaciones voy a poner al servicio del comprador para tener interacción constantemente, ¿no? El nivel de engagement
se ve afectando un 52% de acuerdo al nivel de servicio que están recibiendo. Y la capacidad que tiene el comprador para acceder a funcionalidades de self-service precisamente impacta cómo califico yo esa experiencia. O sea, entonces el hecho, por ejemplo, hay un dato de que el 47% de las organizaciones hoy en día van a comenzar a utilizar chatbots, pero esos chatbots solamente van a dar respuesta si yo tengo claro cómo voy a dar una respuesta al cliente, ¿no? Y aquí estamos hablando de mejorar en el tiempo y esfuerzo que el comprador invierte y mejorar en el sentido de empatía. De la misma manera como yo quiero ser ágil, quiero que tú como comprador seas ágil, ¿no? El quinto, es muy importante también, es prever lo que puede salir mal. Y aquí estamos impactando 4 de los pilares del Customer Experience. Por ejemplo, lo que tiene que ver con confiabilidad e integridad, lo que tiene que ver con la empatía, con el manejo de las expectativas y con responder satisfactoriamente a lo que el cliente está preguntando o los problemas que tiene el cliente. De acuerdo a John Goodman, en el libro de Customer Experience 3.0, que se los recomiendo muchísimo, se calcula que entre el 40 y el 60% de los problemas a los que se va a enfrentar un cliente son provocados precisamente por el proveedor. Hay algunos problemas que no son provocados por el proveedor que de todas maneras se tienen que resolver. El 89% de los compradores califican como una pobre experiencia, por ejemplo, el hecho de tener que interactuar con diferentes figuras para poder resolver un problema. ¿Sí? Cuando a mí se me rompe y te tengo que volver a explicar y volver a explicar y volver a explicar, entonces aquí ya tengo un problema. Y lo que les comentaba en el slide anterior, el 47% de las organizaciones recurrirán a chatbots. Entonces, una vez más, aquí estamos hablando de otra serie de capacidades y de otra serie de competencias que las organizaciones tienen que integrar en términos de conocer cómo opero yo y conocer qué problemas ve el cliente. Si yo no tengo la manera de analizar ese pareto, ese 80-20 de cómo está, dónde es donde genero más problemas y además configuro mi área de servicio para que no solamente pueda atender, pero sino que también pueda atender en términos, por ejemplo, de FTEs, ¿no? De full-time equivalents. ¿Cuántas personas necesito tener yo en servicio para el tipo de problemas que voy a estar atendiendo y para la cantidad de problemas que voy a atender, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a configurar un chatbot que le dé, que habilite esas capacidades de self-service del comprador si yo no tengo analizado cuáles son los problemas a los que me enfrento? Simplemente voy a tener alguien que le dé palmaditas en la espalda, pero que no necesariamente esté resolviendo sus problemas. Por lo tanto, prever lo que puede salir mal requiere que haya una configuración diferente en las organizaciones y que se desarrollen competencias diferentes y que se tengan habilitadores tecnológicos diferentes. Por último, ser más sensibles a la medición de la experiencia y es cerrar el primer ciclo, la primera vuelta, ya que estamos hablando de atender precisamente a la personalización de la oferta, al manejo de las expectativas y a generar empatía. Se sabe que el 81% de las organizaciones que desarrollan este tipo de mecanismos, de decir, déjame te pregunto, por cada una de las transacciones, califícame, dame ese Net Promoter Score, ¿no? Que es uno de los indicadores más importantes de Customer Experience. Dime qué salió mal, dime qué hubieras esperado diferente. Todo eso, el 81% de las organizaciones que tienen este tipo de mecanismos en el sitio, es más fácil que ocupen el top 3 del mercado en donde participan. ¿Por qué? Porque son más sensibles a configurarse de una forma que el cliente lo aprecie. Una cosa que hay que tener muy en cuenta con respecto a esto es que si yo no pregunto, es posible que todos los problemas que tenga mi cliente no los conozca. Es un efecto iceberg. Se sabe que solamente entre el 1 y el 5% de los problemas de calidad, de los problemas que generaron insatisfacción en el cliente, llegan a la persona o a la organización que verdaderamente los pudo haber resuelto. Eso quiere decir que somos ciegos a muchos de los problemas que el cliente tiene. Y dado que somos ciegos, entonces no nos permite poder reaccionar. Entonces se da lo que le llaman el Customer Experience Gap. Mientras yo creo que te doy un excelente servicio, el día que te voy y te pregunto, resulta que no. Y ese gap es gigantesco. Otro tema importante de por qué ser sensibles a la medición de la experiencia, porque el momento de que yo pregunto no es una responsabilidad de marketing, no es una responsabilidad solamente comercial, sino puede ser una responsabilidad de R&D, ¿sí? Si tú quieres algo diferente, este es el momento en el que me lo puedes decir para yo generar un producto nuevo, para yo pensar en cómo hacer un upsell contigo como cliente, ¿sí? Puedo reconfigurar la organización,
puedo, por ejemplo, incrementar el headcount que yo tengo en el área de servicio porque resulta que me tardo mucho en resolverlo. Pero esto solamente lo voy a saber si pregunto. Por lo tanto, tengo que ser muy sensible a este tema. Esos son los 6 retos que nosotros hemos identificado que son más consistentes o más constantes en el modelo B2B. De nuevo, no es una camisa que le quede a todo mundo. Algunos ya han atendido varios de estos retos, pero en otros casos todavía persisten. Entonces, como key takeaways, o sea, yo quisiera dejarles 4 mensajes muy claros de respecto a este tema de Customer Experience antes de pasar a la presentación de Paco, que nos va a estar mostrando una demo de cómo precisamente se atiende todo este journey a través de habilitadores tecnológicos. El primero es convertir Customer Experience en una iniciativa estratégica. Necesita que se habiliten estos 3 pilares: procesos, organización y tecnología. Entonces ya vimos este gap donde el 86% dijeron sí es una iniciativa estratégica, pero creo que era el 55% no tienen en su organización a alguien que mide estos indicadores. Por lo tanto, aquí existe este gap. Entonces, en su siguiente planeación estratégica, en su siguiente revisión de presupuesto, es importante que si lo van a hacer, si va a ser esto una iniciativa estratégica, lo trabajen consistentemente. La otra es las interacciones con los clientes, y es lo que mencionó Juan de Dios. No es business to business, es business to people. Hay que estar sensibles a que se trabaja con personas. Otra cosa importante es, existe este framework de los 6 pilares, lo van a ver mucho en teoría, de cuáles son estos 6 pilares de la experiencia, pero lo importante es ser empáticos, manejar expectativas, dar respuesta consistente y sobre todo que esto no sea sujeto a la casualidad o a la voluntad de la gente, sino dar el empowerment para que Customer Experience sea un proceso transversal y que la organización lo vive y lo respire. Y por último, es consolidar, analizar, definir la información es lo que marcará la pauta para afrontar los retos. Y aquí de lo que estamos hablando es, vale la pena invertir en hacer un caso de negocio de cómo necesito yo tener la información para poder analizarla y qué competencias necesito para analizarla, y en esa inversión está ser muchísimo más productivo, invertir muchísimo menos tiempo en number crunching y muchísimo más en tomar decisiones que sean de beneficio para mí como organización y para mi cliente, y generar esa confianza. Entonces, sin más, los quisiera dejar ya con Francisco del Valle, que nos va a mostrar un poco más de los habilitadores, de cómo se vive este journey utilizando los habilitadores de SAP. Muchas gracias, Erasmo. Muy bien, buen día. Pues yo soy Francisco del Valle, yo soy experto en las soluciones del portafolio de Customer Experience. Y lo que vamos a ver ahora es justamente el caso de uso. ¿Cómo se vería un ejemplo real de todo esto que hemos conversado esta mañana? Vamos a hacer un escenario en donde, déjenme les presento a Marco. Marco es el gerente de compras de Alpha Center. Hoy tiene la responsabilidad de organizar una fiesta corporativa que va a ser en 15 días, que se trata de una parrillada corporativa. Pero para hacer esto necesita un proveedor que le pueda dar la opción de un asador a medida. Entonces tiene que buscarlo. No sabe por dónde empezar, pero ya tiene una idea. Entonces le pide a su asistente, Luis, que busque opciones por internet. Luis recuerda que recibió un correo promocional de parte de una compañía que se llama Grill Masters, cuando él estaba viendo opciones para su asador. Luis, entonces, revisa el correo y entra a un sitio de comercio electrónico de este proveedor, Grill Master. En él puede observar que tiene diferentes opciones de búsqueda de asadores y justo para esto le pide que se registre. Debe ser su registro como compañía. Con ese punto, ¿por qué es relevante? Justamente porque también el tema de comercio electrónico en un esquema B2C, pero también en un esquema B2B, nos va a generar diferenciadores de las vistas que se tengan de la información. Esto es importante porque en base a los comportamientos, a la navegación, a los gustos, intereses, compras, se va a definir en el sistema qué sería lo más recomendado mostrar a continuación a cada uno de los clientes que están accediendo. Porque no es lo mismo un cliente que le gusta, en este caso, asadores, uno para uso particular en un entorno B2C, a una compañía que está buscando algo más industrial, algo más grande. En Francisco, este caso, Luis, dime.
Juan. Una pregunta en ese ejemplo que nos planteas. Estamos diciendo entonces que una empresa que tenga modelos B2C y B2B debería, en este caso de oferta por comercio digital, debería tener 2 sitios distintos, uno para cada segmento. Sí puede tener separados para cada segmento, con la misma vista gráfica, con los mismos productos, pero orientados a los dos mercados que son diferentes, tanto para el consumidor como para negocios. Puede tenerlo con esta vista de este portal de comercio. Ok, adaptándolo a la necesidad de cada tipo de cliente. Así es, así es. Insisto, ¿por qué podemos decir que tenemos dos? Porque no es lo mismo un consumidor final que puede buscar únicamente temas muy particulares de comprar un producto, otro producto, accesorio, a una compañía que puede estar buscando no ser una simple compra, sino compras por volúmenes, compras recurrentes, e incluso llegar a un tema en donde pueda tener una línea de crédito. Entonces, al momento de hacer un checkout, ya no necesite pagar una tarjeta en un sistema de comercio tradicional, sino se va directamente a una cuenta de cargo en donde a nivel contable pues ya se van a estar efectuando más en su línea de crédito esas facturaciones respectivas, agilizando más el proceso de una compra de volumen, en compra B2B. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiendo con el ejemplo, entonces, Luis está viendo justamente uno de los asadores que parece que hace sentido y que le va a presentar también a Marco. Este asador que tiene, entre otras características, la posibilidad de personalizar. Aquí empieza a haber algunas opciones de qué tipo de llantas, qué tipo de chimenea desea que tenga el asador, de qué tamaño, e incluso le presenta más opciones de configuración, como un ahumador a un lado de ciertas dimensiones, unas parrillas extras, un termómetro con mayor capacidad, mayor detalle y percepción de temperaturas, entre otros accesorios que le permite configurar a medida su asador. Esto es lo que hace sentido para Luis y parece ser que es lo que está buscando también Marco, por lo que procede entonces a generar una cotización de esto. ¿A través de qué? De un carrito de compras. Sin embargo, en un entorno B2B también podemos terminar un proceso, es decir, tal cual es como lo necesito. Sin embargo, aquí Luis quiere ver que se puedan cambiar algunas cosas, como un tema de dimensiones, y ¿por qué no? No va a comprar solo uno, va a comprar 5. Quizás por esa cantidad y por el costo de cada uno de esos asadores pueda tener algún descuento, alguna promoción, por lo que procede a solicitar una cotización. El hacer esta actividad quiere decir que va a haber una persona por detrás, un asesor, que va a estar atendiendo esta necesidad para darle ese trato personal. Aquí lo que acabamos de ver es que si bien Luis generó todo el tema de autoservicio, que ya se mencionamos en la conversación, es uno de los canales de apertura, desea tener todavía un trato personal con alguien para que le termine de satisfacer la necesidad puntual, en este caso de este asador. Entonces, el portal indica si desea generar esa cotización, lo que indica que sí. Esto, por supuesto, va a un apartado que son sus cotizaciones. Aquí también este portal le va a permitir al cliente tener seguimientos de sus pedidos en cuando los coloque, temas de servicios, temas de permisos, temas de diferentes usuarios que puede tener. Luis es justamente el asistente que está generando esto, pero quizás en un tema crediticio necesite la aprobación de Marco, que es su jefe, y que solamente él pueda entrar a hacer ese tipo de aprobaciones. Todo este tema de autoservicios ayuda y agiliza mucho los procesos comerciales en las compañías a través de un portal de comercio B2B. Muy bien, entonces en ese momento Luis ya acaba de generar esa solicitud de cotización. Por el otro lado, del lado del asesor, del lado de Grill Master les presento a Mike, él es asesor comercial de la compañía, y él se encuentra trabajando en sus cuentas, en su herramienta de comercial, cuando recibe una notificación de que hay una solicitud de parte de Alpha Center. Para esto, entonces, voy a hacer un switch para presentarles justamente cuál es esa herramienta que está utilizando Mike. Mike es su entorno comercial, en donde él puede ver en su día a día cuáles son sus siguientes actividades, cómo está su pipeline, sus oportunidades que está trabajando, cuánto vale ese pipeline, todas sus tareas pendientes,
un gráfico que le indica cómo va en relación a sus objetivos comerciales, que es un tema muy importante. ¿Cuál es el objetivo y cómo voy mes con mes, trimestre con trimestre en relación a esta cuenta? ¿Cuáles son mis principales oportunidades que estoy trabajando? ¿Y cuáles son los ingresos que estoy generando hoy en día? Ese es un indicador importante porque aquí hablamos no solamente de reportes, de gráficos, sino también benchmark, indicadores que me puede decir, dar la temperatura en el día a día de ciertas situaciones en el negocio. En este caso vemos que el objetivo del negocio es llegar a los 70 millones, hoy estamos a los 67, estamos en un rango verde, está muy positivo, pero también nos indica en qué puntos estaríamos debajo de los objetivos planteados y cómo vamos en ese ingreso mes a mes. Por favor, Juan, dime. Entiendo esta información que tiene Mike en su tablero, digamos, de operación día a día, también es visible y configurable para hacia arriba, ¿no? Hacia su director comercial o hacia algún tipo de gerente. ¿Es así? Es correcto, así es. Si bien aquí estamos viendo un indicador de los ingresos que ha generado Mike en particular, también podemos ver que aquí él tiene su vista de sus oportunidades, de su pipeline, y esto a un nivel gerencial se va a poder ver no solamente de una persona, sino de todo un grupo de personas, el volumen general de ese pipeline, cuánto vale, cuánto representaría para la organización en un esquema jerárquico. Entonces, la respuesta es sí, sí tiene esa visibilidad hacia arriba y una vista global. ¿Okay? Perfecto. Entonces, aquí tenemos diferentes indicadores que es también parte de lo que hablábamos en la conversación. Tener esa información de una forma que podamos tomar decisiones, que sean accionables. Muy bien, entonces él está trabajando cuando recibe esa notificación. Entonces tiene un apartado en donde puede ver que le va a aparecer que se le acaba de asignar una tarea, que es atender una solicitud de cotización. Él revisa y ve incluso que ya tiene una actividad asignada, que es preparar una solución a las partes para un cliente. ¿Qué cliente? Aquí le indica que se llama Alpha Center. Alpha Center, da clic y revisa, y puede ser una compañía que ya haya tenido algún trato anteriormente, quizás pues, se detuvo en algún momento y hoy en día está teniendo nuevamente actividad, pero todo ese registro histórico que existe. ¿Cuál fue el ciclo promedio que se ha trabajado con este cliente? ¿Cuáles son los contactos con los que has estado trabajando? Entonces aquí tenemos incluso el directorio de cada una de las personas con las que hemos interactuado de diferentes departamentos. Tenemos de finanzas, el de producción. En este caso, está dado de alta Marco, que es nuestro director de compras, está dado de alta Luis. Entonces aquí vemos todas las interacciones que existen con cada uno de ellos. Aquí muy importante es poder tener una vista de 360 grados también. En este caso, podemos tener información no solamente concerniente a un proceso comercial, es decir, de lo que estamos haciendo de ahora en adelante, sino también tener una vista histórica, poder ver temas como información crediticia, límites crediticios, rating, si es necesario, y también incluso información de facturación, cuánto nos deba 30, 60, 90 días. ¿Por qué es relevante esta información? Porque los vendedores están con el cliente y muchas veces necesitan estos datos para poder negociar o mejores precios o pedidos o incluso no generarle saldos negativos a la compañía. En vez de generar un pedido, cuando ya hay mucho saldo pendiente, no acumular esto, sino negociar el pago de ciertas facturas para poder seguir generando pedidos o pedidos particulares. Entonces, toda esa información la tenemos aquí e incluso algo muy relevante también que viene desde el sistema back office, el sistema transaccional, es poder tener una vista de los pedidos. Muchas veces los vendedores están con los clientes y les preguntan al cliente, oye, ¿qué pasó con mi último pedido? Debía haberlo recibido el viernes, estamos a martes y aún no me llega. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué pasa comúnmente? Se genera una llamada, se genera un correo, algo para preguntar en oficinas qué ha pasado con ese pedido. Aquí podemos tener la información general de justamente cuáles han sido los últimos pedidos, en qué estatus se encuentra cada uno y si ya hay una fecha prevista de entrega para cada uno de estos. Entonces, a grandes rasgos se le puede dar esa información a los clientes. Muy bien, entonces aquí ya ve que hay es el cliente de Alpha Center y también puede ver que el detalle de las oportunidades. Esa solicitud de cotización puede disparar automáticamente una nueva oportunidad. En este caso ya la generó una venta de asadores porque vino directamente desde el portal.
Entonces, de comercio. Entonces, podemos tener ese nivel de integración para dar seguimiento. Cuando abre el detalle de la oportunidad, puede ver, el cliente está interesado en el asador, el Master de estas dimensiones, quién está asignado, y aquí ya me aparece una serie de actividades preconfiguradas que debo de estar realizando para dar seguimiento a esta oportunidad. Una línea de tiempo, cuando debería estarlo cerrando, hoy dónde estamos, y las actividades que tengo pendientes de realizar. Aquí puedo ver justamente ese detalle de actividades. En un proceso comercial puedo tener fases, y esas fases pueden tener actividades. Aquí, esta herramienta le va a permitir al representante comercial justamente generar todas sus tareas de una forma homologada. ¿Cuál es el objetivo? Que los vendedores no registren tareas de formas aisladas o con diferentes conceptos que al final no podamos analizar. Por ejemplo, una tarea de decir, enviar cotización al cliente. Otro vendedor puede poner, enviar propuesta. Otro vendedor puede decir, enviar documento de precios, etcétera. Pueden ser diferentes conceptos, los homologamos para poner un solo concepto, enviar oferta o propuesta al cliente. Y todos, con esto vamos a poder analizar qué actividades están haciendo o cuáles están dejando de hacer. Nuevamente, aquí en la parte de contactos, cuando hablamos de una oportunidad, bueno, ¿quién está tomando decisiones sobre esa oportunidad? Si bien tenemos muchos contactos en la compañía, en específico para ¿quién tenemos contacto? Y aquí, nuevamente, recalcamos el punto que mencionaba Juan. Tenemos quien generó el contacto inicial, que fue Luis, pero también tenemos un tomador de decisión, que es Marco. A la vez también se está incluyendo una persona que puede ser un influenciador. No decide, no interactúa, pero sí influye en los tomadores de decisiones sobre qué rumbo tomar. Y aquí tenemos a Lou. Esto lo podemos ver gráficamente en un mapa de influencia, un mapa de poder. Entonces, la herramienta nos va a poder decir, si queremos llegar al tomador de decisiones, cuáles son los contactos que deberíamos estar llevando a cabo, estar llegando con esas personas para llegar a este tomador de decisiones. Aquí nos muestra que sí tenemos contacto directo y con los principales influenciadores que están alrededor de Marco. Es una forma gráfica de ver cómo vamos o qué nos falta para llegar a este tomador de decisiones. Bien, finalmente, aquí también podemos ver si existe un contrato de ventas. ¿Por qué es esto relevante? Porque en ese contrato se van a especificar todas las condiciones comerciales que se van a generar en cierto periodo de tiempo y sobre las cuales se van a ejecutar todos los pedidos que se vayan a generar. Temas como condiciones comerciales, lugar de entrega, niveles de servicio, todos vienen definidos justamente en ese tipo de documentos. Insisto, tiene una validez y nos va a permitir incluso incluir temas de descuentos o valores específicos para ciertos productos o en general todo lo que implique ese contrato. También es definido desde aquí y podemos tener visibilidad al respecto. En este caso, aquí vemos que hay unas condiciones de pago, que es pago inmediato, pero también puede tener partes de descuento involucrados. Y esto, Francisco, va relacionado con lo que mencionábamos, ¿no? De dejar a nivel contractual y setear bien las expectativas con los clientes desde un inicio, de cuáles son los términos de pago, de entrega, penalizaciones. Toda esta información, entonces, debería vivir en este sistema para que el vendedor la tuviera a la mano y ponerla en la mesa con su cliente. ¿Es así? Así es correcto. Es correcto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, finalmente, entonces, esta oportunidad que está atendiendo Mike, ve que no es una venta de un producto directo, es decir, un producto que tiene un SKU por un precio, por la cantidad y es un total. La solicitud es configurar el producto. Entonces, para eso, Mike tiene aquí la opción de hacer ese tipo de configuraciones. Tiene todo un catálogo para todos los diferentes productos que maneja la compañía. Y aquí tenemos en particular, tenemos el de los asadores, que es justamente el que estamos, el cliente cotizó. Entonces, tenemos una opción de configuración. ¿De qué se trata esto? Esto está orientado justamente para ese tipo de productos, lo que llamamos productos complejos o productos configurables, en donde un producto base que tiene aquí un precio base
de hecho, puede tener diferentes accesorios que puedan modificar justamente esa configuración inicial y que bajo una previa validación está aprobado cuáles sí pueden estar o cuáles no pueden estar. Es decir, qué combinaciones son válidas entre los diferentes componentes adicionales que conforman ese producto. Entonces aquí pueden seleccionar si el cliente requiere una instalación o no. La altura de ser configurable necesita que sea más alto, más profundo, más volumen, un ancho diferente Y con e base en incluso seleccionar esto, color. Francisco, se va modificando el Sí, precio, por lo que veo en la herramienta. así es, se va modificando, cada uno de esos atributos va a tener un valor adicional al precio base y lo que va haciendo a la carta, es hacer ese producto a la carta, yo lo necesito con estas condiciones, con estos parámetros y va muy de la mano lo que mencionaba también Erasmo, ese engineer to order que podemos hacer. Y algo adicional, Juan, y a toda la audiencia es importante mencionar, o sea, aquí podemos manejar un tema de productos make to stock, tenemos productos de línea, pero también este tema de productos configurables que puede ser tomar un producto y solamente añadirle algunos componentes adicionales que lo mejoren, o incluso, o sea, como estoy viendo en este ejemplo, cambiar el producto original con otros parámetros que puede implicar más material, más mano de obra, que es un engineer to order. Oye, necesito que sea más alto, que no tenga este volumen en específico, estas características, tipo de pinturas, este tipo de puertas para abrir el asador. Todo eso nos va a generar esos diferentes esquemas de trabajo. Al momento que tengamos esa aceptación, esto va a disparar hacia diferentes lados. Por ejemplo, esta configuración que estoy haciendo, si mi cliente me la acepta, va a ir directamente a producción, es decir, oye, necesito que me hagas con estas características y cumplir con los términos, tiempos y condiciones de producción para hacer esto. Si tomo un producto base y solamente le voy a añadir un par, mi tiempo de entrega pues, va a reducirse y solamente voy a ver la disponibilidad de lo que ya tengo. Si tengo un inventario disponible, tomo ese producto y solamente lo configuro. Entonces, son diferentes ramificaciones que en la industria de manufactura se pueden tener, diferentes parámetros, unas líneas en específico, una misma compañía puede hacer estas diferentes variables, va a tener estas diferentes variantes, perdón, y ejecutarlas a través de la misma herramienta. Entonces, una vez que decidimos todas las diferentes opciones, ¿sí? Nos va a decir si aquí tiene una variación de precios, un precio final. Y una vez que lo terminamos, me aparece una leyenda de que ya se completó. Todas las parametrizaciones permitidas están terminadas y ahora ya puedo agregar esto a una cotización. Entonces, aquí el sistema me va a empezar a armar, a revisar justamente mi producto base, que tiene este costo, y todos los parámetros adicionales que va a tener variantes, y aquí yo puedo manejar nuevamente temas de descuento directamente. Hoy este cliente me está diciendo que necesita 5. Bueno, quizás le podemos hacer un descuento adicional 2%. Hablando en donde el vendedor también tiene esa capacidad o ese permiso para manejar descuentos. Puede ser a nivel contractual y ya no hay nada que hacer, se respetan esos acuerdos, o puede tener esta flexibilidad del vendedor generar descuentos muy particulares y también limitados. Puede tener un margen de hasta 5%, por ejemplo, para una cotización. Si es arriba de 5%, puede que necesite requerir la aprobación de su gerente directo para poder hacer esa entrega. Todo eso se puede administrar desde aquí, desde su sistema. Bien, una vez que ya lo tiene definido e incluso también definido el método de envío que quiere el cliente, puede pedir un tema express que tiene un precio incremental. Bajo estas condiciones, puede guardar su cotización. Esa cotización, entonces, se va a generar en un documento, incluso un PDF, en un formato desde Word, puede tener una plantilla, y ser enviado, entonces, a el cliente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos directamente de aquí actualizar la oportunidad, crear una actualización en la cotización de la solución y ver al final cómo esto está disponible para entregárselo a mi cliente. Aquí ya tengo precargado justamente la vista de la cotización. Entonces aquí ya tengo Ya la con todas las cotización condiciones con todas las comerciales, características. precio.
Así es, así es. Correcto. Fecha de vencimiento, términos y condiciones, el producto, podemos tener el detalle que necesitemos de cada uno de los productos, toda la descripción que lo incluye, ¿sí? Así es como la entrega y demás. Aquí ya vienen todas las condiciones en este formato. Y esto se le hace Francisco, llegar al cliente. Dime, Juan. una duda. ¿Esto aplica también para las empresas que tienen productos, digamos, en consignación o bajo un esquema de leasing y no necesariamente un proceso de venta? ¿Aplica igual estos escenarios que nos estás mostrando? Sí aplica, tiene ligeras variantes, por supuesto, pero sí aplica. Esto se puede llevar en esos escenarios de consignaciones, de leasing, de tener un inventario aparte, donde se puede hacer una entrega, o se puede manejar ese esquema comercial, también se puede manejar en la plataforma. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez terminado esto, se le hace llegar al cliente. ¿Qué pasa en el momento en que esta propuesta es aceptada? Bueno, pues aquí tenemos directamente la posibilidad de fijarla como ganada o en caso contrario como perdida y poner las diferentes condiciones o incluso como detenida. El cliente no dice sí, no, lo detuvo. Hoy en día, por el tema de coronavirus, no está haciendo ninguna compra, se espera retomarlo en un mes, lo podemos poner en un estatus como detenida. En el nuevo estatus de ganada, también aquí tenemos la integración directa hacia nuestro sistema de back office, hacia nuestro RP. Entonces, desde aquí podemos crear directamente ya el pedido, ¿sí? Que este sea nuestro disparador. El vendedor puede generar ese disparador hacia el RP. Únicamente se valida que el documento tenga todas las condiciones, como lo mencionábamos, los 5 terms, los términos de pago, términos comerciales, quién lo está vendiendo, qué unidad, etcétera. Todas las condiciones que puedan necesitar el RP para generar en firme ese pedido se validan desde aquí y se genera en firme de ese lado. Por el contrario, también podemos generar la oferta hacia el RP, es decir, el vendedor no tiene esa posibilidad de generar pedidos directamente al RP. Hay un área en específico que puede ser operaciones, que es la única encargada de generar esos pedidos. Bueno, le puede hacer esa copia hacia el área de operaciones y que operaciones termine el proceso. Insisto, es esa flexibilidad de adaptarse a las necesidades de cada compañía y a cómo lleva sus procesos comerciales. Bien, aquí el cliente nos aceptó la cotización, entonces la ganamos. Mike está muy contento porque ganó por el producto que está ofreciendo, cumple y excede las necesidades del cliente, entonces está muy contento de que ya ha cerrado una oportunidad adicional. Mike puede tener un seguimiento de esto, cómo está influenciando sus compensaciones. Sabemos que el área comercial se basa en ese variable, esos bonos a partir de las ventas realizadas. Entonces, también en su apartado, en su herramienta de ventas, tiene una vista de cómo va respecto a sus comisiones. Tiene un tablero en donde le va a indicar justamente cuánto lleva ganado al día de hoy, cuánto espera ganar en este periodo, sea acorde a las formas de pago de las compañías, quincenal, mensual, trimestral, y bajo las condiciones y todos los esquemas comerciales que sean. Cada vez que se genera un nuevo pedido se paga comisión, hasta que se cobra, etcétera. Todas esas condiciones pueden ser aquí bebidas para que las ventas también tengan esa visibilidad de cómo va. No solamente tiene que ser, puede ser un solo categoría de producto o de línea de producto que vende, sino puede ser también ese mix entre decir, bueno, hay productos que sí me generan más bonos, hay otros que no tanto, pero si hago volumen de ese me puede convenir, o hay productos que tienen un esquema de compensación y hay otros que tienen otro esquema y poder diferenciar y ver cómo voy en cada una de esas líneas de negocio, de esos productos, también poderlo ver aquí. Esto, adicionalmente, le va a ayudar a nivel compañía, ayuda a definir estrategias para ver cómo promover ciertos productos entre la gente comercial. Es decir, si ciertos productos no tienen ese movimiento, esa rotación necesaria por apatía de la gente comercial o porque simplemente se enfocan a vender los productos que ya manejan principalmente o que los clientes piden recurrentemente, se puede generar estrategias como incrementar esa bonificación por la venta de esos productos durante cierto tiempo para que los vendedores puedan tener esa vista y agilizar ese proceso también por aquí. Muy bien.
Continuando con nuestro escenario, finalmente se generó el pedido, se hizo ya todo el proceso hacia el RP, la logística de fabricación, de envío, de entrega, y cuando Marco lo recibe, resulta que está incompleto, no llegó todo lo necesario. Él está molesto y justamente también se dispara una encuesta cada vez que se generan esas entregas y Marco, por supuesto, contesta de forma negativa. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, aquí les presento a Julián. Julián Julián es del área de servicio, ella recibe un ticket automático a partir de las respuestas que generó Marco. ¿Por qué? Aquí el tema de la encuesta está íntimamente ligado a si hay respuestas negativas, automáticamente indica que algo está pasando. Entonces, de forma proactiva, se contacta al área de servicio para establecer esta comunicación con el cliente y ver qué pasó y cómo se puede mejorar. Entonces, aquí Julián revisa ese ticket y empieza a trabajar con él, haciendo primero una llamada con Marco para ver qué fue lo que pasó y cómo le puede resolver de forma inmediata ese problema. Para esto, esta es la vista que tiene Julián. Ahora estamos en una vista del área de servicios. ¿No? Ahora entramos. Vamos a ver ahora de un área de servicios. ¿Cómo se atiende ya en un tema de postventa a los clientes? Entonces, en un área de servicio, este es un tablero, vemos completamente diferente al de ventas, en donde cada agente va a tener una serie de indicadores como cuáles son sus tickets que están escalados, sus tickets de alta prioridad, tickets asignados, los tiempos promedio de respuesta que están dando a esos tickets y la prioridad de ellos entre algunos otros. En este ticket, en este escenario, entonces, ella va a ver su tablero para ver cómo tiene esa asignación. De hecho, desde la parte superior también le llega esa notificación de que se le ha asignado un ticket en específico. Se le ha asignado un ticket en particular. Desde aquí puede ver de qué se trata y ve que se trata del pedido incompleto de este asador. ¿Qué fue lo que se recibió? El encabezado general, eso fue la automatización. El tema es ahorita hacer la llamada para completar y saber qué es lo que pasa. Entonces, desde aquí directamente puede hacer el marcado directamente al contacto para saber qué fue lo que pasó. Esa generación automática también elevó el nivel de prioridad, lo puso como urgente. ¿Por qué? Por un tema negativo, la empresa, en este caso Grill Master, necesita atenderlo a la brevedad. Entonces, aquí es donde empieza a hacer ese proceso. Bien, Julián llama al contacto y pregunta qué fue lo que pasó. Aquí Marco le dice, mi pedido llegó incompleto. Hay 3 piezas de configuración adicional que se pidieron y que no llegaron. Y yo ya tengo mi evento el día de mañana. Me urge ya contar con estas piezas. Y aquí lo externa. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Julián entonces en este caso? Se procede a generar algunas actividades que le ayuden a agilizar el proceso. Si bien Julián no es la persona encargada de logística de hacer este proceso de envío, sí puede tener una visibilidad de asignación hacia otras áreas. Por ejemplo, hacer una llamada para embarcar las piezas faltantes al transporte más cercano o validar con el cliente que realmente se están enviando las piezas. Es decir, establecer una comunicación con el área de logística, de calidad, de embarques para generar esta actividad. E incluso podría llegar más allá y tener una vista de todos los recursos de entrega que tenemos disponibles. Entonces, aquí vemos una vista de esa disponibilidad de todos los recursos que tenemos y su disponibilidad y que incluso puede hacer un cambio en el más cercano al cliente. ¿Para qué? Para hacer esa entrega de una forma express. Con esto, Julián, lo que puede hacer es decirle al cliente, estamos ahora revisando la disponibilidad del recurso más cercano que pueda pasar por esas piezas faltantes y se las entregue no mañana, sino hoy mismo en un par de horas. Entonces, desde aquí puede poner entrega urgente de partes faltantes. Poner, por supuesto, que esta es una prioridad alta para nuestro cliente, que sabemos que es alfa, ¿sí? Y a qué horas lo puede hacer esa ejecución.
Con esto genera esa solicitud para estos recursos. ¿Dónde están los recursos? Bueno, podemos ver la disponibilidad, pero ¿dónde están? Tenemos una vista también de mapa en donde podemos ver dónde están estos recursos actualmente y su cercanía al cliente. Entonces, con esto podemos agilizar ese proceso. Entonces, con esto, Julián tiene una vista integral y poder atender a la brevedad de este requerimiento del cliente. Julián, adicionalmente, puede tener una vista a la parte de ventas en donde ella pueda ofrecer a manera de compensación algo adicional al cliente por esta situación. En este caso, le puede ofrecer un curso gratis con un maestro parrillero de cómo aprovechar mejor sus asadores, ya que ellos tienen este tipo de servicios adicionales a clientes. Con todo esto, Julián ha atendido satisfactoriamente el requerimiento de Marco, por lo que Marco está feliz de que pueda recibir sus piezas faltantes en un corto tiempo. Marco recibe nuevamente otra encuesta respecto a cómo le atendieron en el centro de contacto. Con esto Marco está muy feliz y en este caso ya responde de forma muy satisfactoria. GrillMaster tiene un nuevo cliente satisfecho. Pero no termina ahí. Para mantener constante la experiencia del cliente, GrillMaster también organiza eventos a sus diferentes clientes con el objetivo de mantener esa experiencia. En este caso de asadores, los invita a eventos tipo de maestro parrillero, a eventos en donde pueden ver cómo sacar el máximo provecho a los productos que están adquiriendo. ¿Cómo lo hace? A través de una segmentación, de identificar en ciertas regiones, ciertos tipos de clientes, ciertos volúmenes de compra, genera esas invitaciones a través de diferentes canales. Canales como correos electrónicos, como redes sociales, como llamadas, todo es también parte de esas actividades para generar esa experiencia al cliente. Perfecto. Antes de finalizar, nada más quisiera mostrar, vimos cómo hubo una encuesta al momento de generar la entrega del pedido y al momento de satisfacer su necesidad de servicio. Todo eso, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo nos podemos generar esa información como accionables? Bueno, todo eso se conoce como los diferentes touch points o puntos en donde queremos medir la temperatura de cómo lo estamos haciendo. Esto, en un ambiente de manufactura B2B, nos va a permitir tener indicadores como los que les presento a continuación, saber qué clientes están en riesgo por temas de calidad de producto, de atención, lo que ustedes quieran, nos puede dar ese tipo de indicadores. Eso también en temas de ingresos, ¿cuánto representaría si perdemos esos clientes? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro equipo? Que pueden ser desde ventas, postventa, calidad, etcétera. ¿Cómo están siendo calificados o medidos? ¿Qué tipo de rol tenemos, experiencias? Lo estamos midiendo con decisores, con influenciadores, con personas que tenemos contacto en el día a día. ¿Y cómo está la satisfacción en cada uno de esos puntos? Desde que visitan nuestro sitio web, con el equipo comercial, con nuestro equipo de postventa, con nuestra área de cadena de suministro, calidad, atención al cliente. Todos estos indicadores nos permiten saber en dónde tenemos que mejorar y en dónde lo estamos haciendo muy bien. Con base en eso, perdón, voy a cambiar. Nosotros queremos saber qué les ha parecido esta sesión de hoy día, donde Erasmo, Juan y un servidor hemos tratado de conversar los beneficios de negocio de una experiencia del cliente en la industria B2B. Entonces, solo les quisiéramos pedir que si pueden, a través de sus teléfonos celulares, escanear este código QR, en donde escucharemos qué opinan al respecto. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que nos muestra de manera concisa cómo podemos ir creando y gestionando, no solo dando la experiencia al cliente, sino también gestionándola y hacer frente a los diferentes retos que se van presentando a lo largo del camino con las herramientas tecnológicas de SAP. Muchísimas gracias por esta presentación. Así es. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí. Perfecto. Erasmo, entiendo, pasamos por último y ya para cerrar, a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Es así? Así es. No sé si alguien de los asistentes nos puede estar mandando a través del chat sus preguntas.
digo, si hay algo con respecto ya sea a los retos o algo más específico con respecto a lo que nos acaba de mostrar Francisco, nos gustaría escucharlos e irles dando respuesta. Mientras tanto, también les quisiera comentar que en la parte de handouts que tienen en su aplicación, pueden ustedes acceder al material que se presentó el día de hoy. Lo pueden tomar. Igual se les estará enviando con los correos que se registraron. Entonces, nos gustaría tener aquí, si tienen alguna pregunta. Correcto. Aquí nos comparten una de las primeras preguntas. ¿Qué soluciones hay para micro, pequeñas y medianas empresas en tema de experience o de customer experience? Ahí, bueno, no sé, Erasmo, si quieres dar tu punto de vista desde la parte de consultiva, y si quieres yo también te apoyo en la parte de tecnología, ¿no? Sí, yo creo que quisiera primero abordar lo que tiene que ver con lo que mencioné inicialmente, ¿no? Primero, para poder implementar exitosamente una tecnología cualquiera que haya, que ahorita Juan de Dios nos pueda abundar un poquito en eso, lo importante es haber analizado, y no quiere decir que vayan en escalones, ¿no? Se puede ir haciendo al mismo tiempo, o sea, puede haber un traslape, pero sí es analizar correctamente cuáles son los procesos, cómo está configurado hoy en día la organización, para entonces, con base en ello, seleccionar un habilitador. Si bien el habilitador va a ser uno de los decisores de si se implementa correctamente o no el proceso de Customer Experience, lo más importante es que se le invierta el tiempo a entender cómo es el proceso, cómo es el journey del cliente y qué es lo que quiero habilitar. Y entonces sí, no sé, Juan Diego, si nos puedas ayudar un poquito más. Sí, correcto. A nivel tecnológico, las soluciones en sí son las mismas. Tenemos herramientas para gestionar la fuerza de ventas, herramientas para servicio a cliente, comercio digital, marketing digital, en fin, o sea, las herramientas tecnológicamente son las mismas. Aquí más bien el enfoque sería con base en dentro del journey de tu cliente o dentro del journey que tienen los clientes en tu empresa, ¿dónde identificas que son los puntos principales que hay que mejorar y cuál de esos puntos es el que nos va a generar más retorno de inversión? Con base en eso, bueno, poder identificar si vamos a empezar por la parte de ventas o por la parte de servicio al cliente. Y creo que también tiene mucho que ver con el giro de la empresa. ¿Qué es lo que estás vendiendo? El producto o servicio que estás vendiendo, si requiere más empuje a través de una fuerza comercial, o si es un producto o servicio que está más vendible o comercializable por el punto online, tal vez requeramos una estrategia o una herramienta tecnológica para apoyar este pilar, ¿no? Por la parte del comercio digital. Espero haber respondido a la pregunta y de cualquier manera, pues creo que podemos entrar al detalle ya para el caso específico de cada una de las empresas. Nos ponen otra pregunta por aquí, Erasmo. ¿Hay opción B2B informativa para mejorar la comunicación con clientes? Hablando un poco sobre la fidelización. Veo opciones de sales, marketing, encuestas. Este cliente en particular que nos escribe fabrica productos a la medida, empaques en particular, y no son para el usuario final. Ahí, Erasmo, creo que va muy relacionado también con la estrategia. Si quieres, igual lo tomamos parte consultiva, parte de tecnología. Sí, digo, primero que nada, parte del mapeo de procesos que se tiene que hacer es entender cuál es o sea, qué información le voy a estar proveyendo y de qué manera lo voy a estar haciendo, ¿no? Y lo que hablamos inicialmente en el análisis de cuáles son ese tipo de necesidades que voy a estar cubriendo de acuerdo al segmento del cliente, de alguna u otra forma se puede optimizar muchísimo el tiempo si se le provee un medio de self-service para decir, ok, déjame te respondo estas dudas, si son dudas específicas con respecto, por ejemplo, a diseño de producto, etcétera. Si son dudas específicas con respecto al proceso per se, o sea, lo que hablábamos, si es un codesarrollo entre el cliente y el proveedor, pues en este caso lo importante es mantener una línea de conversación continua con un seguimiento, un ticket, con un seguimiento proactivo, con una serie de alarmas y de alertas de cómo el proceso va mejorando o va avanzando para poder surtir esa necesidad, ¿no? O sea, lo importante es que el proceso exista, que se entienda qué tipo de información sí puede ver el cliente y sobre todo lo que comentamos, o sea, una cosa muy, muy importante es racionalizar los recursos. O sea, decir, estoy trabajando en Experience Management y es un tema bien importante y un paradigma que existe, es quiero que todas mis interacciones sean 5 estrellas, ¿sí? Bueno,
Igual que cuando hablamos en cadena de suministro de tener un fill rate del 100%, pues estamos hablando prácticamente de una utopía, ¿no? De que el costo-beneficio ya pierde sentido. El caso de negocio no va a dar, o sea, si yo quiero tener, o sea, en el caso, por ejemplo, de un fill rate, necesito tener inventarios estratosféricos. En el caso de un customer experience, necesito tener mapeado absolutamente todas las interacciones con todos mis clientes y eso realmente es demasiado costoso. Por lo tanto, es saber dónde sí voy a comunicar, qué voy a comunicar, con qué clientes sí voy a comunicar y con cuáles no, precisamente para racionalizar ese uso de recursos y para pegarle a la masa donde el cliente, y es otro factor importante dentro de Customer Experience, es que para la organización, ¿cuál es ese valor que tiene el cliente? Y dado ese valor del cliente, entonces me configuro para atender a aquellos que sean de muchísimo mayor valor de una manera más proactiva, más completa y de ahí hacia abajo, ¿no? Gracias, Erasmo. Me gustaría complementar esta parte con el hecho de, la pregunta es de si hay opción B2B informativa, la respuesta es sí. Utilizando, más bien depende cómo utilices las herramientas. Esta herramienta de marketing digital, creo que más que usarla en este ejemplo con fines de comercialización, se pueden crear estrategias de comunicación con el cliente, buscando lo que preguntaba esta persona, es buscando la fidelización, buscar estrategias de comunicación con este cliente que justo detonen esta continuidad en la relación. Regresando al ejemplo que mostraba Francisco, justamente la última parte lo que busca es eso, esa comunicación, voy a retomar el ejemplo, a clientes que han comprado los asadores en determinado periodo, a lo mejor arriba de cierto monto, nos va a permitir tener un target de clientes, y a esos clientes los voy a invitar solamente a un evento con el maestro parrillero. No es un evento de venta, no es un evento de posicionar un nuevo producto, simplemente es un evento de relación con el cliente, y al final estás apalancándote de la misma tecnología que te permitió hacer la segmentación y la comunicación con el cliente, pero para un fin que es meramente informativo y de mantener la comunicación con ellos. Las encuestas también creo que es un gran canal que bien aplicado te puede permitir tener esta constante voz del cliente, darle al cliente la opción de comunicarse contigo más allá de lo que pueda recibir solamente el vendedor. Creo que todo está muy ligado con lo que decía Erasmo, ¿no? Cómo estas herramientas tecnológicas las unes en una estrategia que te permita tomar, ahora sí, dejarle a cada quien la parte que le corresponde, pero bajo un mismo umbral, bajo un mismo camino bien definido dentro de tu empresa, que permita captar la voz del cliente y que estas estrategias se perciban como tal, como quiero comunicarme contigo, no te estoy vendiendo, solamente quiero continuar la relación. Espero que hayamos sido claros en esta respuesta. Igual, canal abierto de comunicación ante cualquier duda específica. Tomo aquí por temas de tiempo, tomo unas preguntas más, Erasmo. De cualquier manera vamos a estar atendiendo ahí de manera puntual con cada uno de los que nos están escribiendo. Para la parte de trade marketing, nos preguntan si dice, incluyendo beneficios al cliente tipo rewards, como dato de equipos, leasing y financiamiento preferencial, ¿se puede gestionar con esta solución? Le cedería la palabra a Francisco, pero creo que es un caso ya muy puntual, el tema de los comodatos, el tema de dejar equipos a consignación, el tema de probablemente te doy cierto material con descuento en caso de que tú llegues a cierto nivel de ventas. Este tipo de estrategias, definitivo, sí se pueden gestionar con la herramienta. La base es primero tener la información clara de quién es el cliente, a qué segmento pertenece, tener la información en el back office consolidada en el sentido de dónde están sus ventas y cómo llegamos a estos niveles, y con base en eso disparar a través de esta herramienta el beneficio que el cliente va a tener, ¿no? Y eso comunicarlo de regreso al back office, pensando en el ejemplo que nos dabas de un comodato o un leasing, para que esto se refleje en los registros contables. Francisco, no sé si quieras ahí comentar algo adicional, pero así entiendo esta parte. Me parece que estás en mute. Tienes razón. Listo. Sí, Juan, tienes razón. Lo que acabas de comentar es tal cual, es temas específicos que lo podemos referenciar. Lo que sí es importante es mencionar la flexibilidad que se tiene para llevar todos tipos de acuerdos comerciales. La plataforma lo permite, es adaptarlos y sobre todo no solo hablamos de esta plataforma, sino también el nivel de integración, de cómo se maneja también en el back office, ¿no?
cómo es gestionado desde allá, los comodatos, los leasing, cómo los manejan, almacenes adicionales, etcétera. Es un tema de revisión también en conjunto con el ERP. Perfecto. Hay algunas preguntas, Erasmo, que estoy viendo aquí en el chat. Hay varias, de hecho, muy técnicas. Me gustaría esas, si no tienen inconveniente, las abordamos de manera puntual con cada uno de los clientes. Tenemos ahí los puntos de contacto. Ya hablar de versiones, hablar de integraciones ya bien específicas, las abordamos con cada uno, si les parece bien. Perfecto. Por supuesto. Digo, pues Bien. yo creo que ya, digo, temas de tiempo, vamos Sí. cerrando. Les agradecemos muchísimo la asistencia al webinar. Digo, de nuestra parte, como les decía, ya está en Handouts el deck que estuvimos presentando el día de hoy para que ustedes lo puedan bajar, o en todo caso también lo van a estar recibiendo por correo. Y digo, de mi parte, muchísimas gracias, les agradecemos mucho haber asistido. Como les comentamos, este es un tema que está tomando, o que ha tomado muchísima relevancia. Siempre arrancó con B2C, pensando lo mejor que son los ejemplos más atractivos en términos de interacción directamente con el consumidor, pero eso no quiere decir que en B2B no se puede explorar de la misma forma, sobre todo por esta tendencia de buscar en mi organización, en mi rol como comprador, como negociador, etcétera, experiencias similares, ¿no? Y eso cada vez está tomando más relevancia, no solamente como un given, sino como un diferenciador entre con quién sí trabajo y con quién no trabajo. Y pensar siempre, ¿dónde es que vale la pena esto? Pues en estos premium fees, ¿no? En el hecho de decir, sí estoy dispuesto a pagar un poquito más por un mejor servicio, por una mejor experiencia, por confianza, por empatía, porque estoy trabajando con un socio de negocio y no solamente con un proveedor con el cual transacciono. ¿Sí? Entonces, les agradecemos muchísimo el tiempo y estamos a sus órdenes. Gracias, Erasmo. Gracias, Francisco, por el tiempo. Gracias a todos por su participación en este webinar. De cualquier manera, lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, pues no nos queda más que desearles que sigan bien de salud todos ustedes, sus familias, sus compañeros de trabajo. Y seguimos en contacto a través de los medios que estamos publicando por aquí. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día y excelente semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.